¿Cómo están, queridos amigos del Contrapeso Informativo? Soy su amigo Pepe Reyes Guizar y esta vez nos acompañan los abogados del bufete Reyes Guizar y Asociado, y les quiero dar la bienvenida al licenciado Paul Reyes Ochoa. Licenciado, bienvenido. Gracias Pepe. Un saludo a toda tu audiencia. Buen día. Y también le doy la bienvenida al licenciado Héctor Reyes. Bienvenido, licenciado. Gracias, Pepe. Buenas tardes y un saludo a todos los que nos están siguiendo por este medio. Bueno, la audiencia nos pidió mucho que trajéramos aquí en esas oficinas del Contrapeso Informativo a unos abogados. ¿Por qué? Porque hay muchas dudas y es el momento de decirles a toda esa gente que cualquier tema que ocupen o que quieran saber más de ellos, con gusto avísenos y aquí cumplimos sus deseos. Bueno, vamos a hablar un poquito del derecho civil. Antes de iniciar con el derecho civil de fondo, me gustaría saber qué es el derecho civil y qué abarca, para que la gente sepa, la que nos está viendo, licenciado Héctor. Sí, buenas tardes. Bueno, el derecho civil abarca con varias ramas, dentro de las que más se llevan a cabo dentro de los juzgados. Son las llamadas posesiones, la prescripción positiva, prescripción negativa, las cuestiones de reivindicación, las cuestiones de arrendamiento, los contratos en todas sus índoles, los juicios hipotecarios, son los que más se llevan a cabo en la tramitación de la litigación. Bueno, algo que nos pidió mucho la gente es sobre el derecho civil. Es, por ejemplo, muchas personas comúnmente viven y duran más de 10 años viviendo en una propiedad. ¿Qué pasa en esos casos? Por ejemplo, si no tienen un contrato de arrendamiento, si nunca le han cobrado renta, ¿qué es lo que pasa con esa propiedad? La propiedad la puede adquirir la persona que ya tiene más de 10 años de haber licenciado. ¿Cómo se llama ese proceso legal y qué se puede hacer en esos casos? Sí, efectivamente, Pepe. Aquí hay muchas personas de que han vivido inclusive hasta más de 20 o 30 años en unas propiedades, las cuales pues las habitan pues como dueños, ¿no? Las poseen como dueños, pero pues vamos a decirlo, no tienen un título o una escritura que avale esa posesión. Pero el derecho civil le permite a los posesionarios que tengan la característica de que sean de más de 10 años y que hayan vivido de manera continua, de manera pacífica. Esa posesión se puede formalizar ante un juez, ¿verdad? Toda vez de que esa posesión, el hecho de que el propietario que no lo haya molestado al que lo posee, le da un derecho para poder hacer un juicio, y que el juez a su vez autorice unas escrituras, las cuales se inscriben en el registro público, y ellos pasan a ser los de posesionarios a propietarios, ¿no? E inclusive también hay casos de que no haya escrituras del inmueble ese, pero también hay otro juicio por medio de testimonios y de publicación de dictos, en el cual esa posesión también se formaliza, ¿no? Ya que la prescripción viene siendo cuando hay un dueño, se demanda al dueño, y cuando no hay escrituras y no hay un dueño ante el registro público, se hace un juicio que se llama am perpetuam, en el cual previo a trámites legales, el juez autoriza que se protocolice esa venta. Entonces, si una persona, a ver si nos están entendiendo la gente que nos está viendo, si tiene más de 10 años y nunca le han molestado, en este caso, el dueño del inmueble, entonces esa persona tiene derecho de hacer un juicio y en pocas palabras, ¿se puede quedar con la vivienda? Sí, es correcto, Pepe, ya que la ley prevé eso, ¿no? Ya que pues si tú tienes más de 10 años y tengas o no un contrato que te ampare, pues porque muchas veces hay un contrato que se hace y no se protocoliza, pues, pero aún así, teniendo o no un documento que ampare esa posesión, la ley permite en estos casos, ¿no? Más de 10 años, que un juez previamente
hay trámites legales, ¿no? Pues hay que presentar testigos, documentos, qué sé yo, el cual al final de cuentas el juez te va a dar la orden para que vayas con un notario y escrituras. Pero si tiene un contrato de renta, ahí no se puede hacer nada, ¿no? Ahí, así sí. es. No, es muy importante, ¿no? Hay que ver que la posesión sea originaria, pues. O sea, que el origen no derive de un contrato de arrendamiento, pues, o de un contrato de mutuo. Tiene que ser de que ellos están ahí, ¿por qué? Porque estaba la casa sola, o porque alguien se las vendió sin ser el dueño, qué sé yo, pues. Pero si hay un contrato de arrendamiento, ahí No se puede hacer nada. Este juicio no es, la posesión que tienen, pues, no va más allá a que se protocolice, pues. Muy importante eso, ¿no? Fíjate, hay una pregunta ya que la gente nos está mandando, no sé quién nos la quiera contestar de los dos. Dice, una pregunta y espero tener respuesta. ¿Qué pasa si un cobrador de Banco Azteca aventó a mi hermana? ¿Qué pasa en esos casos? O bueno, lo que pasa es que a lo que me quiero dar a entender que Fernando Arturo Ramos nos dice, a veces llegan esos vendedores, Sí. esos vendedores de Banco Azteca muy prepotentes y dicen pues que te van a embarcar la casa, que te la van a quitar. En esos casos, ¿qué se puede hacer y qué no te pueden hacer ellos para que la gente sepa y ya no le dé miedo? No les dé miedo porque a veces llegan peor que la policía, estos vendedores. Son cobradores que le llaman ellos de cuestiones extrajudiciales, pues. Son diligencias extrajudiciales. Que es muy importante, ¿no? Muy buena pregunta, porque muchas de las veces se abusa, pues. Estas personas abusan, y más que todo es una intimidación que hacen a los deudores en este caso, ¿no? O a las personas que por necesidad, por lo que sea, tuvieron un crédito y pues se retrasan, ¿no? Es muy importante, esas personas no tienen ningún tipo de facultad para ir al domicilio, ni para requerirles del pago, ni para sacar mercancía, qué sé yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo tiene que estar sujeto a un procedimiento judicial, ¿no? La Constitución es muy clara y dice de que dentro de los artículos 14 y 16 maneja el derecho de audiencia, ¿no? De que para que poder ser molestado o privado de sus bienes debe haber un procedimiento judicial, ¿no? Entonces ellos no tienen ninguna facultad para que les cobren, los hostiguen, o hagan gestiones que están fuera de la ley, ¿no? Aquí ustedes, si les pasa este tipo de acciones, pueden llamar a la policía, decirle que está una persona ahí molestándolos porque pues están dentro de su domicilio, pues están invadiendo una esfera jurídica el cual ellos no están facultados, ¿no? Ya que se hace faculta cuando se hace un juicio, ¿no? Cuando se presenta una demanda, va a un actuario, entonces ya es diferente, ¿no? Ya hay una formalidad ante una ley, pero ellos no tienen ningún tipo de facultad para hacer ese tipo de gestiones, y ya que también la ley prevé eso, ¿no? De que si ellos quieren hacer o van a demandar, que demanden. Hay una acción también que se llama de jactancia, de cual se les obliga a esas personas, o hay también por la cuestión penal, hay una cobranza ilegítima en el cual se puede ejercer para que estas personas no los estén molestando, ¿no? Se puede ir ante el Ministerio Público para que se hagan las investigaciones correspondientes, y de antemano pues yo les sugiero y les aconsejo de que a estas personas no les hagan caso, si están molestando, que hablen a la policía municipal, que hagan su reporte 911 para que estas personas se alejen, y si van a demandar o van a hacer cualquier trámite, pues que lo hagan ante la instancia correspondiente. Por ejemplo, si llegan también, a veces te mandan unas cartas intimidándote de que te van a embargar tu casa, te van a embargar tu carro, y que te van a quitar las cosas. Por ejemplo, te pueden embargar, por ejemplo, en estos casos, las tiendas departamentales como Electra, como Coppel, como Liverpool, o los bancos. Sí, aquí previamente, antes de eso, hay que saber qué se firmó, ¿no? Porque pues a veces se firman contratos que pues no tienen validez jurídica, ¿no? Pero ya si se firma pues algún pagaré, algún documento que diga que ya ven que pues hay tiendas que sí manejan ese concepto, ¿no? Que firma, por ejemplo, cuando compra uno y abajito dice, debo y pagaré la cantidad fulana de tal.
tal vez esas tiendas o esas compañías, si hacen ese procedimiento en el cual firme la persona un pagaré, entonces sí pudiera proceder siempre y cuando hagan los trámites judicialmente, ¿no? Pero previo a esto, ¿no? Hay que ver también que los bienes que quieran embargar estén a nombre del deudor, ¿no? Porque pues si van con una persona que no tiene ni casa, que el dueño es la mamá o el papá, o ahí no se puede hacer nada, ¿no? Aquí muy importante que los bienes deben de ser solo y exclusivamente del deudor. ¿Para qué? Para que se pueda hacer un embargo. Entonces, por ejemplo, si el dueño de la sacó, vamos a decir, en Electra, porque nos están poniendo de Electra, una televisión y pues tiene un pequeño retraso la persona, entonces esa persona, los de Electra no pueden ir a tu casa y quitarte la televisión. No, para nada, para nada. Todo tiene que ser a menos de que vamos a decirlo así, el que deba, el deudor, como se le pueda llamar, acceda a decir, ¿sabes qué? Ya no te puedo pagar, te la entrego. Que sea una cuestión voluntaria, pues. Pero si él dice, no, yo me voy a actualizar o dame tiempo para pagarte, ahí no están facultados ellos para hacer ese tipo de diligencias, ¿no? También algo que nos han preguntado, por ejemplo, en estos casos, que por ejemplo, si tú tuviste un pequeño retraso o se le vino la economía difícil a la persona, y por ejemplo, si en este caso un televisor salió 14,000 pesos, pero te retrasaste 3 meses, luego te quieren cobrar 25,000 pesos, casi el doble. ¿Eso es legal o no es legal? No, porque la ley maneja, ya ha habido actualizaciones en criterios de la Suprema Corte, de los tribunales colegiados, de que ya si eso ya es una usura, pues. Aquí ya los intereses que manejan, ya hasta en juicios, el interés mensual es el 2 o 3%, pues. Y en casos donde no hay interés, no se fija interés, la ley prevé que es el interés del 6% anual. Entonces, este tipo de sobreprecios o sobreinterés es totalmente ilegal, inclusive inconstitucional, ¿no? Y ahí que puede ser, por ejemplo, ¿cómo se llama? El que compró la televisión, tiene que hacer un juicio, tiene que contratar a un abogado, o porque estas personas llegan, llegan muy prepotentes, queriéndote quitar, y dices, ahora vas a pagar tú el doble de la televisión, y si quieres, ahí que puede ser la persona, tiene que contratar a un abogado en estos casos. Sí, puede ser contratar un abogado, o en su caso esperarse a de que le llegue el trámite legal, que muchas veces no llega. Lo que pasa es que hacen esa presión, y si no funciona, ya después van a mandar a otras gentes y ya mejor buscan un convenio, pues, porque también vamos a hacerlo claro, ¿no? Ya un trámite judicial a esas empresas pues también les cuesta dinero, ¿no? Y si vamos a decir, si la cuantía o el monto no es tan elevado, ellos mejor lo que van a buscar es hacer arreglos, ¿no? Yo les recomendaría que pues esperen mejor a buscar un arreglo, y pues a partir de ahí ya se haga una negociación, ¿no? No, como le voy a repetir, no alarmarse, no dejarse intimidar sobre todo, ¿no? Máxima como están ahorita la situación, ustedes cuando llegue a pasarles eso a ese cobrador, esa persona que va a quererles cobrar de una manera prepotente o altanera o grosera, inmediatamente ustedes no crucen palabras, cierren la puerta, hablen a la policía, y para que se atienda ese asunto, ¿no? Dice Alma Rosa Rivas Ruiz, dice, muy interesante esta charla porque los del Electric Opel se pasan de lanza, son unos abusivos. Entonces, para terminar este tema con estos cobradores, si ellos te dicen, ¿sabes qué? Ahora ya no debes, porque tuviste un retraso, usted debía 14,000, ahora usted tiene que pagar 25,000. Entonces, cuando le digan eso, que la gente se niega a pagar, entonces... Yo les diría que mejor consultarlo con un abogado. Sí, ¿ya? Sí, con un abogado, o en su momento esperen, como le voy a repetir, un convenio. Ya, lo que pasa es que a lo que tengo conocimiento o he sabido, ellos manejan diferentes etapas ahí de cobranza, pues. Entonces ya cuando vieron de que no pueden cobrar así, ya ellos mejor van a buscar la manera de llegar a un convenio, pues. Porque le voy a repetir, no les es redituable en ocasiones hacer juicios, pues. Es lo que, a mi experiencia, que estamos aquí en estos trámites, es lo que pasa, ¿no? Entonces, no se dejen intimidar, espérense que esa deuda no se actualice, o sea, que sea una deuda real, ¿no? Para poder hacer una negociación. Entonces, cualquier cosa,
para más informaciones, les pueden hablar y nos pueden decir dónde están ubicados. Sí, inclusive también se me pasó. Se les puede denunciar, ¿no? A esos cobradores, como les voy a repetir, les dije anteriormente, se puede hacerle una denuncia penal ante el Ministerio Público por una que se llama el delito de cobranza ilegítima. Lo puede denunciar a estas personas y en la cuestión civil se puede hacer una acción que se llama jactancia para que un juez les diga si lo van a demandar o no, para que estas personas procedan o no. Y estamos a sus órdenes en las oficinas ahí en calle Río Culiacán, número 1182, interior 4, fraccionamiento Tellerías, y en los teléfonos 669-211-2818 y 66-328-1346. De hecho está ahí en su pantalla, está el teléfono 693-28-1346, que es del licenciado Paul Reyes. Bueno, entonces para esa gente que nos está viendo ahorita, conéctese, los invitamos que se conecten, y sobre todo, si tienes dudas de algo legal ahorita, es el momento, mándanos tu pregunta y con gusto se la decimos a los abogados, y que los abogados le contesten las dudas que ustedes tienen en estos momentos. Sí. Inclusive, disculpa, sí. Si nos dicen que nos llaman por teléfono o van a la oficina, que van de parte, que nos escucharon aquí en tu programa, el Contrapeso Informativo, no les cobraremos la consulta, ¿no? Vamos a hacer esa promoción ahí para tus seguidores, para que tengan esa confianza de que si van de parte tuya, de tu programa, les vamos a condonar lo de la consulta, ¿no? Para que las personas se animen y tengan la confianza de acercarse con nosotros. Fíjese, la consulta vale 500 pesos y nomás por el simple hecho de decir, hey, nos vimos ahí en el Contrapeso Informativo, su consulta no va a valer 0 pesos. Y los invitamos que se conecten. La verdad le agradecemos por todas esas personas que estén conectadas, y sobre todo mándenos sus comentarios. Y también hay un tema también muy importante aquí en el derecho civil, pero me gustaría ¿qué es el derecho civil, licenciado Paul Reyes? Bueno, el mercantil. El derecho familiar. Perdón, el derecho familiar. No se preocupe, Pepe. Sí, claro. Primero que nada hay que saber a grandes rasgos qué es el derecho familiar. El derecho familiar es el que regula las relaciones personales y patrimoniales entre los miembros de la familia y frente a terceros. Es decir, incluye al núcleo familiar, pero también hay una esfera de terceros que el derecho familiar regula. Por ejemplo, hay 3 preguntitas, ¿no? Ajá. Por ejemplo, la primera, si una de las partes, casi siempre pasa en el hombre, ¿no? Cuando se quiere divorciar, o en la mujer. Por ejemplo, si tú quieres tramitar un divorcio, pero la persona, cual sea de las dos, en este caso vive en Mazatlán, pero otra persona no sabe dónde está, no sabe porque se le perdió, y ahí ¿qué se puede hacer? ¿Se puede divorciar o no se puede divorciar? ¿O tienen que encontrar o saber dónde está esa persona? Sí, claro. Sí, como comentas, es muy común que en el momento de un divorcio, o inclusive antes, ¿no?, de la separación, alguno de la pareja, el hombre, se va de la casa y pierden ese contacto, esa comunicación. Sí se puede divorciar, Pepe. En el derecho familiar y en otras ramas existen diferentes formas de notificar, de emplazar a la persona que pretendes demandar, y una de ellas son los edictos. Es decir, si tú desconoces completamente el paradero de la persona, de tu ex esposo, lo puedes notificar por medio de edictos, que son publicaciones en los periódicos oficiales del Estado y los periódicos de mayor circulación, dependiendo la entidad federativa o municipio en el que radiques. Pero sí, el divorcio va a tomar un poquito más de tiempo que si conoces el paradero de la persona, pero sí se puede divorciar. O sea, independientemente que no sepa dónde estaba. Independientemente de que sepas la ubicación, y también independientemente de que si tu ex esposo, bueno, en ese momento esposo, te da el consentimiento de hacerlo. Basta con que tenga la voluntad de ya no seguir en esa relación para que sea procedente. No ocupas el acuerdo de él. Ok. Y otro tema que va también encaminado sobre el tema del divorcio. Por ejemplo, la pensión. En este caso, ¿cómo le puede ser a la persona si en este caso no sabe, si no vive, no trabaja en Mazatlán? Y segundo,
¿Qué pasa cuando una persona no tiene un trabajo formal y que, por ejemplo, es un albañil o un taxista? A ver, que se le puede quitar pensión o no. A ver, háblanos de ese tema porque la gente nos está pidiendo. Sí, sí, claro. Me imagino que me hablas de pensión hacia los hijos menores. Sí, a ¿no? los hijos menores. Ok, sí. Partiendo de que los alimentos es un derecho humano de los hijos, sí se puede. Teniendo ahí con tus abogados, teniendo la técnica y el conocimiento adecuado, puedes exigir el cumplimiento de las obligaciones del padre del menor. Yo he escuchado muchas veces que hay padres, se puede decir, responsables que dicen, no tengo cómo me comprueben ingresos, no tengo nómina, no me pueden hacer nada, pero están completamente equivocados. Claro que se puede. Es un proceso, se tiene que exhibir pruebas y demás, pero se puede. Y independientemente de la cantidad, siempre se le va a descontar algo, Pepe. No hay manera de que un juez diga, sabes que no te voy a fijar una pensión hacia tu hijo porque no sé cuánto ganas. Eso es totalmente erróneo. Y por ejemplo, si hay una persona que ahorita su hijo tiene 14 años y nunca le ha dado un peso, ¿se le puede demandar por todos esos años que no se le dio o ya no se puede? Bueno, ese es un tema, se puede decir, hasta cierto punto de criterio jurídico, porque hay situaciones en que la Corte se ha fijado criterios. De manera general se puede, pero son casos concretos. No te puedo decir si se puede o simplemente no se puede. Pero de que ha habido condenas por alimentos retroactivos durante todo el tiempo de nacidos hasta la fecha en que demanda la persona, sí ha habido condenas, pero son los casos concretos. ¿Cómo qué tipo de casos se puede hacer? Puede ser en asuntos en que esta persona jamás reconoció al menor, es decir, él tuvo conocimiento de que esa persona nació, no se quiso hacer responsable, se deslindó y la mamá lo registró bajo sus apellidos. Entonces pueden pasar varios años y la mamá, en ese caso, en representación del menor, decide demandar a la persona, y si se acredita que él tuvo el conocimiento de que esa persona nació y jamás se hizo responsable, el juez lo condena a un pago de alimentos retroactivos desde la fecha de su nacimiento hasta el día en que se dicta sentencia. Por ejemplo, ¿qué pasa en estos casos de que un papá, una persona no quiere registrar a su hijo? ¿Hay una ley que obligue que registres a tu hijo o qué se puede hacer en esos casos? Sí, claro, Pepe. Estamos hablando de un derecho humano, el derecho a la identidad del menor, que la legislación local aquí en nuestro Código Familiar lo prevé, que son los juicios de reconocimiento y o investigación de la paternidad, en el que aportando las pruebas necesarias, inclusive el ADN, que es la prueba madre, se puede decir, de ese asunto, es el que te va a decir si eres padre o no eres padre de esa persona. Pero claro que si la persona se niega a reconocerlo, claro que se puede. Inclusive si él no asiste a esa prueba de ADN, Pepe, el juez lo presume como padre del menor. En automático. En automático. Y por ejemplo, ahí cuando se hace la prueba, ¿quién la paga? ¿Quién la tiene que pagar primero? En este caso la mamá o el papá o quién, pero porque dicen que la prueba del ADN, porque muchas en este caso muchas mujeres no quieren hacer la prueba del ADN. ¿Por qué? Porque por el gran costo que tiene esa prueba, ¿no? Que sale más o menos, dice la gente que como 10,000 pesos, no tengo idea, pero muchas mamás, muchas personas no lo quieren hacer esa prueba. Y si por ejemplo sale positivo, ¿ahí qué pasa? ¿Quién paga esa prueba? Bueno, partiendo de eso, estamos hablando de una prueba pericial. Entonces, el código nos señala que el oferente de la prueba es el que la tiene que pagar. En este caso hablamos de que la mamá es la que ofrece esa pericial, es la que tiene que pagar. Sin embargo, hay excepción en el que si acreditas tú como madre soltera, la poca capacidad económica para poder pagar esa prueba, la ley te ofrece un perito autorizado por el Supremo Tribunal de Justicia, en el que es el encargado. Es decir, si acreditas
tu falta de capacidad económica, el Estado te provee esa prueba, partiendo siempre en el derecho de la identidad del menor, en la protección al menor. O sea, entonces ya el Estado ya te paga esa prueba Sí, para claro. para que no le cueste a la mamá, siempre y cuando sea de bajo recurso, me Sí, imagino, claro, ¿verdad? claro. En derecho cada asunto es diferente, cada caso es diferente, pero sí hay una situación que la ley prevé esos momentos. También hay una pregunta que nos están mandando, por ejemplo, si en este caso, si un papá no se hace responsable de la pensión de sus hijos, ¿qué pasaría, por ejemplo, los abuelos o los abuelos se pueden hacer cargo de la pensión alimenticia o qué pasa en esos casos? Sí, hay que primero verificar que la persona, el padre en este caso en el que estamos hablando, no tiene la capacidad, que está una capacidad, se puede decir 100% acreditada, que no la tiene, que esté en quiebra, que esté en bancarrota, que de plano no puede. Sí, esa responsabilidad, ese derecho del menor se pasa a los familiares subsecuentes del padre, que en este caso son los ascendientes de él, que son los abuelos. Son raros los asuntos en los que sucede, ¿no? Porque siempre se busca que el padre sea el que dé esos alimentos, o inclusive si él incumple eso, es un delito. También la ley penal lo provee, que es el incumplimiento de las obligaciones. Entonces, por lo general, Pepe, cuando ya te pasas a un asunto penal y la persona deudora siente o ve que la situación ya es seria, que hasta va a meritar prisión, es el momento en el que se pone al corriente de la deuda, pero la contestación en concreto es que sí se puede que los abuelos se hagan cargo de la pensión alimenticia del nieto. Un deudor, como tú lo acabas de decir, entonces un deudor puede ir a la cárcel por no pagar pensión alimenticia. En respuesta concreta, sí, porque es un delito, sí puede. Y, por ejemplo, ¿cuántos meses tiene que pasar para ya ser ante la ley un deudor? No te fija un tiempo estimado, la ley no lo prevé, simplemente te dice que al momento del cumplir con la obligación hay que acreditarlo, ¿no? Por lo general pasas por un proceso familiar para que un juez familiar fije el monto, el cual vas a ir a reclamar a la fiscalía, y así ya proceder legalmente contra la persona en la rama penal. Pero es un proceso que sí dura tiempo, ¿verdad? Sí, claro, lleva su tiempo como todos, pero mientras lo hagas bien, vas a llegar al resultado que esperas. ¿Ustedes llevan esos casos también para que la gente los pueda contratar? Sí, claro, llevamos en la rama familiar, la rama penal también, y como lo comentó el licenciado Héctor Reyes, la civil, la mercantil, los juicios de amparo. Bueno, antes de terminar, me gustaría que dieran un resumen de lo que quieran decirles a esta gente que nos está viendo. Iniciamos con el licenciado Héctor Reyes. Sí, bueno, comentarles de como les planteé de las cuestiones de la posesión. Entonces, la posesión que tengan ustedes sobre una casa en específico, o un lote de terreno, lo que sea. Si pasa más de 10 años, ustedes tienen la facultad para acudir con un juez y que el juez les protocolice o les formalice esa posesión, ¿no? Que de ser nomás poseedores pasen a propietarios, ¿no? Previamente cumplir con ciertos requisitos, como les mencioné, y para que ustedes ya tengan esa certeza jurídica, ¿no? También quiero hacer hincapié, se me pasó ahorita. También hay personas que tienen las propiedades, ¿no? Y que pues se fueron de la ciudad a trabajar. Ellos también, aunque no tengan la posesión y si tienen escrituras, también pueden hacer un juicio para recuperar esa posesión, ¿no? Es un juicio reivindicatorio, el cual el juez les pide que tengan un documento con escritura para poder hacer también ese juicio, ¿no? Que muchas veces pasa gente de que se fue, que vive pues en otro país, Estados Unidos en específico, ¿no? Mucha gente que se va a vivir o a trabajar allá a Estados Unidos y dejan aquí propiedades. Ellos también tienen esa capacidad, ¿no? Para poder recuperar la posesión de ese terreno o de esa vivienda, ¿no? Que muchas veces nos ha tocado personas en esa situación. Ellos también tienen ese derecho, ¿no?
Tanto existe derecho para los que poseen, también hay derecho para los que son propietarios. Por último, fíjate, me está mandando una pregunta, dice, en los testamentos, nos comentan que si tú tienes una propiedad y si esa persona, bueno, si la persona tenía una casa, pero esa casa la dejó intestada y se fallece, ¿hay que se puede ser? ¿O para quién queda? ¿Queda para los hermanos? O ver, porque nos están haciendo esta pregunta la gente. Ok. Bueno, primero que nada, gracias por su comentario. En concreto, a ese asunto que comentan, al momento de que muera un miembro de tu familia, el cual era el propietario, y en su caso no deja un testamento, lo que tienes que hacer es promover un juicio sucesorio intestamentario, en el cual la ley te va a fijar como heredero, ya sea la esposa, los hijos. La ley te puede decir que tiene clasificaciones en cuanto a los herederos. ¿Quién hereda primero que otros? Están los esposos y los hijos, pues siguen los hermanos, ascendientes, es una lista. Pero hablando de un núcleo común de esposos e hijos, al momento de que muere el esposo, la esposa y los hijos son los herederos para adjudicarse ese inmueble. Es muy importante, Pepe, mencionar que mucha gente piensa que también cuando ya existe un testamento en el que te pusieron ahí como heredero, ya eres propietario de ese inmueble, pero es un tema erróneo, ya que tienes que ejercer ante la ley ese testamento para que te hagas adjudicatario de él. No por el hecho de que exista, ya lo eres. Perfecto, muchas gracias. Paul, lo que quieras decir antes de irnos. No, solo agradecerte este espacio, Pepe. Gracias por el espacio, por el tiempo. Un saludo a toda tu audiencia y no se olviden seguirnos en redes sociales, en Facebook e Instagram, Asesoría Legal Reyes Guízar, y comunicarse al número 6693-281346. Como ya lo mencionó el licenciado Héctor Reyes, si dicen que es parte del contrapeso informativo, la consulta jurídica será gratuita. Bueno, pues agradecemos muchísimo a todas esas personas que se conectaron y decirles que estén muy al pendientes y manden todas sus preguntas que tengan, porque para la siguiente entrevista con gusto las decimos, y díganos de qué tema quieren que hablen en la próxima entrevista los abogados del despacho Reyes Guízar y Asociados. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde todas las personas. Saludos.